Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical. Estoy muy contenta de estar otra vez hoy con ustedes iniciando una nueva serie de enseñanzas. La semana pasada terminamos nuestra serie de Gálatas, todos recuerdan. Muchas gracias por haberse conectado, gracias por los que estuvieron viendo nuestras clases y participaron. Al final, quédense hasta el final porque al final tengo una sorpresita para ustedes. Pero hoy vamos a iniciar con esta serie que durante 7 semanas a partir de hoy vamos a hablar acerca de las razones que tenemos para estudiar la Biblia, hermanos. Como discípulos de Jesús, como seguidores de Cristo, nosotros debemos y tenemos que estudiar nuestra norma de fe y conducta, que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Y yo creo que eso ya lo debiéramos de conocer, de saber, pero hoy lo vamos a recordar, a partir de hoy lo vamos a recordar por 7 semanas. Y vamos a estar hablando acerca de nuestro tema del día de hoy, que es la autoridad de las Escrituras. Yo quiero en esta hora hablar acerca de la autoridad que tiene la Escritura. Tiene autoridad, la palabra tiene autoridad por el autor, que el autor es Dios. Él es el autor de la Biblia. Y sabemos que a la Biblia se le conoce por varios nombres. Se le conoce por las Escrituras, por las Sagradas Escrituras, por la Escritura. Se le conoce también como la palabra de Dios. Se le conoce como los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios. Y la palabra Biblia en sí no está en la Biblia. Pero la Biblia significa conjunto de libros. Y en nuestra Biblia, pues tenemos varios libros, 66 libros para ser exactos. Sabemos que está organizada en 2 partes. Antes de Cristo, que es el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros. Después de Cristo, que es el Nuevo Testamento, y tiene 27 libros, que da en total 66. Entonces, la palabra del Señor tiene autoridad. Y yo quiero hablar en esta hora, como punto número 1, que la Escritura es divinamente inspirada. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma Escritura lo dice. Dice que es inspirada por Dios. Y yo quiero que abra su Biblia allí en 2 Timoteo capítulo 3. Si usted tiene su guía, ábrala en la lección 60, perdón, en la página número 61. Si no tiene su guía, no se preocupe. Agarre su cuaderno, su lápiz y su Biblia, es muy importante para que pueda comprobar y pueda leer junto conmigo las enseñanzas que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Bueno, a partir del día de hoy. Pero dice 2 Timoteo capítulo 3, y quiero hablar un poquito del contexto de este versículo que vamos a estar estudiando, porque el apóstol Pablo, cuando le escribió esta carta al amado, a su hijo espiritual amado Timoteo, su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo estaba ya preso en Roma. De hecho, fue de lo último que escribió el apóstol Pablo, fue esta carta. Entonces, esta carta es una joya, hermanos, que nos dejó el amado apóstol Pablo. Y el discípulo de Pablo, Timoteo, fue criado en el Evangelio. Él conocía las Escrituras. Él había sido criado durante toda su vida por su abuela y su madre. Él conocía. Él, yo creo, se las sabía de memoria. Él yo creo las había leído muchas veces. Las había estudiado muchas veces. Pero aún así necesitaba ser instruido y seguir siendo instruido. Él había estado ya siendo capacitado, había sido instruido por el apóstol Pablo cuando estaban juntos, cuando estuvo incluso de viaje haciendo misiones con el apóstol Pablo, Timoteo. Pero cuando lo dejó de pastor, no me puedo imaginar todos los problemas que Timoteo tenía siendo tan joven. En este tiempo tenía que para ser anciano tenía que ser mayor de 30 años. Y Timoteo estaba muy jovencito, estaba en sus 20 o llegando a sus 20. Así que estaba muy jovencito.
Entonces él tenía muchos ataques, pero el principal ataque al que siempre estaba percibiendo Pablo a sus discípulos, a sus allegados, era acerca de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros y de los malos hombres, como el apóstol Pablo menciona a Timoteo. Y en el capítulo 3 dice que van a venir tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos se refiere precisamente a esto, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas. Y le menciona ahí en los versículos del 2 al 5 las características que iban a tener o que tenían o que tienen las personas que son maestros falsos, como lo menciona el apóstol Pablo. No los vamos a poder estudiar, a leer cada uno porque no tenemos el tiempo suficiente. Usted luego léalo en su casa. Y usted medite, hermano, las personas que tienen esas características no son maestros confiables que enseñan la sana doctrina, que enseñan la palabra del Señor. Así que tengamos cuidado, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, evita este tipo de personas y cuídate de ellos y cuida la sana doctrina. Yo también en esta hora la palabra del Señor nos dice a nosotros y les digo, hermanos, vamos a tener cuidado y vamos a evitar este tipo de personas. Pero el apóstol Pablo le menciona a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? De él mismo, del apóstol Pablo, que lo había capacitado para el ministerio, y de su madre y de su abuela, que lo habían instruido durante toda su niñez, durante toda su vida en el camino del Señor. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren para qué nos sirven las escrituras, hermanos. Todas las cosas que se refieren a la salvación, la escritura es la que nos va a abrir la mente para poder entender acerca de la salvación. Versículo 16, que es nuestro texto clave de esta tarde. Dice, vamos a leerlo, léanlo conmigo. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. La escritura es divinamente inspirada. Aquí lo dice. Y da razones o da la manera de que nosotros podemos comprobar que es divinamente inspirada porque ayuda y es útil para varias cosas. Una de las cosas por las que es útil la palabra del Señor es ¿para qué? Para enseñar. La palabra nos enseña, la palabra llega a nuestra mente ideas, cosas nuevas. Adquirimos nuevos conocimientos. La palabra nos enseña. Las cosas que nosotros no sabemos, la palabra nos enseña. Por eso necesitamos estudiarla, hermanos. También la palabra del Señor nos redarguye. Dice que sirve para redarguir. Cuando usted escucha una palabra y usted se incomoda por lo que está escuchando y siente que se lo está diciendo a usted, déjeme decirle, sí se lo está diciendo a usted, pero es la palabra. Y muchas veces nos enojamos con la persona que lo está predicando, que lo está enseñando, porque está diciendo, está hablando de mí o me está diciendo a mí. Pero es la palabra, no es la persona. Entonces, si tiene que haber un reclamo, reclámelo al autor, que es Dios. Entonces, cuando usted se sienta mal de algo, es porque la palabra lo está redarguyendo. También sirve la palabra del Señor ¿para qué? Para corregir todas las cosas incorrectas que nosotros hacemos en la vida, que incluso que aprendimos, porque mucha gente conoce del Señor o conoció del Señor o está conociendo apenas del Señor y es un adulto, ya tiene toda una vida hecha, ya tiene costumbres, ya tiene actitudes aprendidas ya, pero si están incorrectas, la palabra del Señor nos corrige. De ahí la importancia que tiene que nosotros estemos receptivos a la palabra del Señor. Porque si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos corregirnos. Y para corregirnos necesitamos estudiar su palabra, porque es su palabra la que va a corregir nuestros caminos, nuestras actitudes. Lo que nosotros hablamos y está mal hablado, hermanos, hablamos cosas que no están correctas,
La palabra nos corrige. Actuamos y actuamos de manera incorrecta, la palabra del Señor nos corrige, por eso necesitamos. También dice el versículo 16 que ayuda para instruir en justicia. Así que solamente, únicamente, las escrituras pueden guiarnos a una justa manera de vivir. Es el único libro que puede guiarnos para vivir de una manera justa en la justicia de Dios. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué la palabra del Señor hace todo este trabajo en nosotros? Para lo que dice el versículo 17, para hacer buenas obras. Es decir, nos capacita. La palabra del Señor dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, eso de perfección no tiene que ver con que ya no tenemos errores, ya hacemos todo bien. No, somos humanos, nos equivocamos. Por eso la palabra nos está corrigiendo. Por eso la palabra nos está enseñando, nos está redarguyendo constantemente, porque estamos en un proceso. Por eso necesitamos constantemente estar leyendo, estudiando la palabra del Señor, hermanos, para que nos esté corrigiendo nuestra vida y nos esté ayudando a mejorar, para estar preparados para toda buena obra. Solamente la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a hacer buenas obras. Ahora, no hacemos buenas obras para ser salvos, no estamos diciendo eso, al contrario, al revés, porque somos salvos hacemos buenas obras. Entonces, las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Así que vamos a estar preparados para toda buena obra, todo lo que le venga a la mano para hacer, como dice Proverbios, hágalo. Entonces, aquel que tiene más conocimiento del Señor está más preparado para hacer buenas obras. Y no tiene que decirlo ni publicarlo, hermanos. No tenemos que andar diciendo, yo estudié mucho, yo tengo no sé cuántos estudios, yo me sé tanto esto. Eso se nos ve, hermanos. Cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la tenemos en consideración, la palabra de Dios se nota en nuestra manera de vivir. Y también si no lo hacemos, también se nota, ¿eh? Así que por eso tenemos que considerar y darle importancia a la palabra del Señor en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en la de los nuestros. Debemos de enseñarle la palabra del Señor a los nuestros para que también ellos aprendan y sean personas preparados para buenas obras, sean personas que la Escritura haga todo esto que estuvimos hablando en este momento. Entonces, el Señor nos capacita a través de su palabra para buenas obras. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice la última parte del 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró a estos santos hombres de Dios, elegidos por Dios, no para dictarles, sino para inspirarlos, es decir, en un aliento, un soplo. La palabra del Señor fue por aliento de Dios y ya estos más de 40 hombres escogidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que el Señor les iba soplando, les iba inspirando. Entonces, por eso decimos que la palabra del Señor es divinamente inspirada. Y número 2, la Escritura es revelación de Dios. Revelación es hacer saber cosas. Eso es revelación. De hecho, uno de nuestros libros, que es el último de nuestra Biblia, Apocalipsis, eso significa. Apocalipsis significa revelación. Y eso es lo que hace. Revela o hace saber cosas futuras. De muchas cosas de las que están por suceder, unas cosas que ya están sucediendo, otras que están por suceder, hermanos. Usted lo puede creer o no. Usted puede creer en la palabra de Dios o no, pero las cosas van a suceder. No importa, muchos creen que porque no lo creen, no van a pasar. No, van a pasar. Eso es palabra de Dios. Y la ley de Jehová es
perfecta. Entonces es veraz. Y esto va a suceder así. Entonces la escritura es revelación de Dios. Dice, miren lo que dice el Salmo 19. Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No podemos ver el cielo, ver la tierra, ver toda la naturaleza y creer que eso fue a causa de una explosión, a causa de una casualidad. Esto no se puede creer que fue tan perfectamente explosivo. Tuvo que haber estado un ser supremo haciendo esto con tanto detalle y tan perfecto. Claro, es nuestro Dios. Es el autor de esta palabra. Y al leer esta palabra conocemos más ese autor que hizo los cielos y la tierra y que nos creó a nosotros mismos. Y al ver la creación de Dios, lo único que nos inspira es adorar a ese creador. Y miren, hermanos, la Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios. ¿Qué es infalible? Que no falla, que no tiene errores. Y no tiene errores. Y es testimonio verídico e infalible de Dios y de su actividad salvadora. Y es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer más a su Dios? Lea su palabra. No podemos decir, nadie puede decir, a mí Dios nunca me habla. Yo oigo que les dice y a mí nunca me habla. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea su palabra, hermanos. Léala y ahí el Señor le va a hablar. Nadie, fíjese, con este libro sagrado podemos estar, a la vez que estamos leyendo, podemos estar hablando con su autor. Usted puede estar leyendo la palabra y estar hablando con él al mismo tiempo. Y con ningún libro lo puede hacer. Usted puede conocer a autores de libros, escritores, algunos. Y no cada vez que lea un párrafo del libro puede hablar con su autor. Solamente con este libro sagrado puede pasar esto. Y mire, el Espíritu Santo tiene un papel importante, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de la autoridad de su palabra y nos abre el entendimiento para comprender. Lo siento por los que no creen en el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar. Es el Espíritu Santo el que nos va a abrir. Cuando usted no comprenda algo, pídale al Espíritu Santo y Él le abre el entendimiento. Se lo digo por experiencia. Es el Espíritu Santo el que cuando usted está leyendo algo lo está comprendiendo y está, wow, ¿cuántas veces está leyendo algo y usted está siendo tocado, está llorando, porque la palabra le está redarguyendo, lo está tocando? Es el Espíritu Santo que le está haciendo que usted comprenda. Pero si no comprende todo, no se preocupe, poco a poco lo va a ir comprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que sí comprende de eso, lo que no comprenda, no se preocupe. Preocúpese y ocúpese de lo que sí comprenda. Número 3, la Escritura da dirección divina. Miren, el Salmo 119, hermanos, es un salmo muy lindo y muy extenso. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Obviamente no los vamos a poder leer todos. Usted luego los lee, pero usted se va a dar cuenta de la excelencia de la Escritura si usted lee todo el capítulo, todos los 176 versículos hablan, todo tiene que ver con las Sagradas Escrituras, todos absolutamente, desde que inicia. Mire, inicia el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Dice bienaventurados. Miren, yo en México siempre crecí sabiendo, porque eso aprendí, que bienaventurado significaba 3 veces feliz. Y digo significaba porque ahora que vine a Estados Unidos, resulta que acá me dijeron que 7 veces feliz, pues será porque acá todo está más caro, pero bueno, me gustó eso de 7 veces feliz.
El caso es que es feliz, muy feliz, requete feliz. Las personas que consideran y que obedecen la ley de Jehová, es decir, su palabra. Y eso nos va haciendo perfectos. Acuérdense que dijimos que la perfección tiene que ver con madurez. Vamos caminando, haciendo mejores, vamos mejorando. Usted quiere ser mejor, usted quiere ir madurando, usted quiere mejorar en lo que usted es, la persona que usted es, lea su palabra. Ella le va a instruir, ella le va a ayudar. Y sigue diciendo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y mire, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Fíjense, dando la importancia a la palabra del Señor. Queremos actuar de manera de no ofender a Dios, lea su palabra. Su palabra nos va a hacer que nosotros tengamos un acercamiento más a nuestro Creador, al autor de este sagrado libro, y no quererlo ofender. Tener temor de ofenderlo. Versículo 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que ese sea una oración. Y podemos hablar tantas cosas porque les digo, todo el Salmo 119 habla acerca de la escritura. Y miren, se dice que el Salmo 119 es un poema acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es cuando se utilizan las letras del alfabeto para hacer frases o estrofas. Y si ustedes se fijan, cada cierto número de versículos en todo el Salmo viene una palabra o y que es el alfabeto hebreo. Entonces, por eso se le llama a este salmo que es una poesía acróstico, que es un poema acróstico. Entonces, usted lo lee luego en su casa y para que vea todo lo que habla acerca de la palabra. Pero hay un versículo en que todos conocemos, tal vez muchos de los que me están viendo se lo saben de memoria, que es el Salmo 105. Dice, el Salmo 119, versículo 5, estamos en el Salmo 119. Versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, imagínense esta expresión que está utilizando la lámpara, es una metáfora en donde la lámpara o la luz que irradia la lámpara, eso es la palabra del Señor en nuestra vida. Si usted considera importante la palabra del Señor en su vida, en su diario vivir, desde que inicia hasta que se termina, eso va a ser la palabra del Señor. Si usted quiere una respuesta a algo, lo va a encontrar en la palabra del Señor. Si usted quiere ayuda para algo, lo va a encontrar en la palabra del Señor. Por eso les decía ahorita, no podemos decir Dios nunca me habla. Pues abra la Biblia, léalo, ahí va a ver que el Señor nos habla y a veces nos habla duro, a veces nos habla con mucho amor, bueno, siempre es con mucho amor, pero a veces es con amor duro, con disciplina, porque lo necesitamos corregirnos, como decíamos ahorita que para eso es útil la palabra del Señor. Entonces, este versículo es el versículo que mucha gente considera bien importante y qué bueno entre muchos por lo que es una luz en su vida. De nada sirve que usted, hermano, tenga la Biblia en su casa, en su mesita de noche, en su mesita de entrada, en la sala, en un cuarto, en donde sea, con un salmo abierto si nunca lo lee. La importancia de esto es de leerlo. Usted puede tenerlo, pero si usted lo tiene abierto, empolvado, porque nunca lo ojea, no le encuentra, mucha gente no encuentra la Biblia porque nunca la lee, no la necesita, no sabe ni dónde la dejó, hasta que va a la iglesia, o a veces tampoco, porque pues lo usan en el celular. Pero yo a la antigüita, miren, todavía, con mi Biblia, todavía no lo bajo al celular, todavía. Y no digo que es malo,
Si usted lo quiere hacer, hágalo, está bien. Lo importante es estudiarlo, es leerlo, es meditarlo y es dejar que la palabra del Señor haga su trabajo en nosotros. Pero hermanos, la palabra del Señor nos va a ayudar. Es por eso que nosotros necesitamos estudiar la palabra del Señor. Es por eso que en esta tarde yo estoy aquí para instarlos, para exhortarlos, para motivarlos a que es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Miren, hermanos, en la actualidad, ¿cuándo yo me hubiera imaginado que la escuela dominical estuviera en la casa de cada uno de los hermanos? Cuando toda la vida yo dando clases de escuela dominical donde los alumnos venían a mí. Ahora yo voy a los alumnos y gracias les doy a cada uno de ustedes que me están viendo por dejarme entrar a sus hogares, por permitirme estar ahí con ustedes en su cuarto o en su sala o en su cocina o en el carro, no sé, donde usted me esté escuchando para escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero en esta hora terminar esta enseñanza con algo bien importante. Hay muchos versículos que hablan acerca de la importancia que debemos de tener al estudiar la palabra, pero yo quiero, ya por último, darles un resumen y decir que nuestro deber como discípulos de Cristo es considerar la palabra del Señor en nuestra vida. No se olvide. Yo me acuerdo que desde siempre, desde que yo era niña, aprendí un coro que yo le enseñé a mis hijos que decía, yo amo la Santa Biblia. Y cuando yo trabajaba con los niños con su Biblia, con sus pequeñas manitas, agarrando la Biblia y todos cantándole a la Biblia. Y podía muchos de los niños ver la sinceridad de los niños de decir, yo amo la Santa Biblia. Y de agarrarla, aunque estuvieran pequeños, con ese cuidado para que no se les fuera a caer, porque a veces estaba la Biblia más grande casi que sus cuerpos. Pero lo tenían con un cuidado porque sabían y reconocían que era un libro sagrado. Cuando muchas veces nosotros de adultos no consideramos la palabra del Señor como un libro sagrado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cambiemos esa mentalidad y vamos a considerar la palabra del Señor. Y al considerarla, nosotros la vamos a amar. Miren, como discípulos del Señor, debemos de amar su palabra. Porque si decimos amar a Dios, vamos a amar su palabra. Vamos a conocer su palabra. ¿Y cómo la vamos a conocer? Estudiándola, leyéndola. Entonces, aquí los espero las próximas 6 semanas siguientes para que estudiemos acerca de las razones para estudiar la palabra. También vamos a salvaguardar la doctrina. ¿Y cómo la vamos a salvaguardar? Conociendo la doctrina. Si nosotros no conocemos nuestra doctrina cristiana, ¿cómo vamos a saber cuando alguien está desfigurando la doctrina? Cuando alguien la está disfrazando, cuando alguien la está destruyendo, no vamos a saber porque no vamos a identificar cuál es la sana doctrina o no. Por eso necesitamos estudiar la palabra. También vamos a ser fieles a su palabra, por lo tanto obedientes. Si nosotros decimos amar a Dios, vamos a ser fiel a su palabra obedeciéndola. Eso es ser fiel. Y vamos a confiar en su palabra, no dudando. Si su palabra dice algo, eso lo vamos a creer porque es su palabra y su palabra es verdad. Y vamos obviamente a proclamar su palabra, a proclamar su mensaje. Si hacemos todo esto, hermanos, entonces nosotros estamos ya realmente demostrándole al Señor que somos fieles servidores suyos. Así que, hermanos, conozcamos nuestra doctrina. Por favor, estudiemos, conéctese en la escuela dominical y pásele los videos a las personas que necesitan estudiar la palabra del Señor. Bueno, todas las personas necesitamos. Nadie sabe demasiado y nadie puede decir, yo ya sé mucho, yo ya me sé todo. Siempre tenemos algo nuevo que aprender de la palabra del Señor. Así que en esta hora yo quiero invitarlos para que oremos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para considerar la palabra del Señor como eso, como un libro sagrado y como que es su palabra. Y vamos a pedirle perdón
al Señor si hemos menospreciado de alguna u otra manera su palabra con nuestras actitudes. Oren conmigo, por favor. Padre, que estás en el cielo, en este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos ministras y nos enseñas. Gracias porque nos estás corrigiendo a hacer las cosas que no debemos hacer. En este momento, Señor, queremos pedirte una bendición especial sobre cada una de las personas que están viendo este video. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, Señor, y que lo que vayan a estudiar, lo que vayamos a estudiar, siempre tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayude, Señor. Te pedimos perdón por menospreciar tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder estudiarla cada día. Danos hambre y sed de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, gracias por conectarse. Entonces, les dije al principio que tenía una sorpresa para las personas que se estuvieron conectando en la serie pasada. Y acuérdense que la semana pasada les di algunas preguntas, ¿recuerdan? Les di algunas preguntas para que me dieran un resumen de todas las enseñanzas de Gálatas. Y muchas gracias a todos los que participaron. Tenemos 5 ganadores y miren, se van a ganar, este es un detallito, hermanos, este es un detallito, se van a ganar esta taza para su café que tiene este versículo que tengo yo aquí atrás, Filipenses 4:13, y también de Proverbios, una libretita con su pluma, con su lapicero, para que puedan escribir. Miren, esa libretota grandota para que traigan ahí en su Biblia o en su bolsa. Y las personas que se ganaron este regalito son el hermano Juan Robles. Un aplauso, hermano Juan. Bien. La hermana Marta Morales. Bravo, hermana Marta. La hermana Lucy Estudillo. Bravo, Lucy. La hermana Erika Puquirre. Bravo, hermana. Felicidades. Y nuestra hermana Patti Quiñones. Y con un premio especial, la hermana Patti Quiñones, porque en estos días, el viernes fue su cumpleaños. Así que una felicitación para nuestra hermana Patti también. Felicidades por su cumpleaños y por participar, hermana. Y felicidades a todos los que participaron, hermanos. Muchas gracias. La verdad, esto es algo significativo y yo sé que tampoco no lo hicieron por eso, porque lo más importante y el regalo mejor es lo que nos queda grabado en el corazón. Eso es lo más importante, la palabra que nosotros nos quedamos en el corazón y en la mente, sellada. Así que, hermanos, muchas gracias por estar en esta hora conectados. Nos vamos, nos despedimos de esta clase, pero no se le olvide, la próxima semana tenemos nuestra lección número 2 acerca de las razones por las que tenemos para estudiar la Biblia. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.